Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro siguiente video del curso de ilustración digital, nuestro video número 9. Buenas tardes, buenos días a todos. Vamos a tener el día de hoy un video denominado el Line Art. En este video vamos a empezar a trabajar un ejercicio que vamos a ir desarrollando a lo largo de los siguientes videos. Vamos a dedicarle unos, qué sé yo, creo que son 4 videos que vamos a dedicarle a este ejercicio, 4 o 5 videos que vamos a dedicarle a este ejercicio, para tener ya un resultado un poquito más ambicioso, más completo, en donde vamos a llevar a cabo todas las técnicas que hemos visto hasta el momento y obviamente vamos a seguirlas practicando y vamos a ver un poquito más del proceso ya mucho más metódico de cómo crear una ilustración basada en la técnica de cel shading, que es la que hemos estado viendo hasta este momento y que ya ustedes empezaron a practicar con nuestros ejercicios anteriores. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a hacer algo un poquito más completo y nos va a llevar, obviamente, pues quizás más tiempo, más videos, pero vamos a tener un producto final más completo que los ejercicios que habíamos hecho hasta este momento. Ok, bueno, entonces, antes de entrar al tema como tal, vamos a revisar un poquito este punto del line art, qué es el line art y cómo se produce, cuál es su propósito. Bueno, obviamente voy a pasarme aquí rápidamente para mostrarles algunos ejemplos. Obviamente cuando hablamos de line art me refiero a esta línea gruesa negra que suelen tener algunas ilustraciones. Obviamente ilustraciones no fotorrealistas, ilustraciones basadas en la técnica cel shading, que es la que hemos estado viendo, y que delimitan, bordean las áreas de materiales distintos en una ilustración de tipo cómic, de tipo manga. eh, y bueno, pues estos contornos, estas líneas negras que delimitan las zonas, pues son muy importantes para que la ilustración salga adecuada, pues que este line art, que este contorno esté bien hecho. Normalmente el line art parte de un boceto a lápiz, entonces el primer paso del proceso es tener un boceto a lápiz sobre el cual vamos a trazar encima de él el line art. Esto del line art no es un tema digital ni es un tema nuevo, incluso cuando los cómics se producían de manera mecánica, de manera análoga, sin herramientas digitales, pues existía el mismo proceso, se partía de un boceto y luego había incluso todo un área que se llamaban los entintadores, que eran los responsables de producir el line art, es decir, este boceto ya limpio, bueno, ya no boceto, esta primera versión limpia de los trazos que se habían hecho en el boceto original y a partir de los cuales ya se procedía a colorizar y esa sería la siguiente etapa del proceso, la colorización del contenido ya definido en el line art. Entonces, ¿cómo se ve el line art? Pues aquí les voy a mostrar unos ejemplos. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos esta ilustración de Brian Allen. Brian Allen es un ilustrador muy reconocido, precisamente porque tiene ilustraciones basadas en line art muy buenas. Este es un ejemplo de únicamente el line art o el contorno negro, el borde negro de una de sus ilustraciones. Y aquí podrán ver que el contorno ya es una versión pulida de lo que previamente fue un boceto hecho a lápiz del personaje. Y ya en esta versión, esta es la ilustración en line art. El proceso de ilustración inicia normalmente con la producción de un line art. Si se inicia previo, si se inicia con el boceto, entonces esa etapa es más bien la etapa de dibujo, de producción del sketch del boceto. Pero la parte de ilustración como tal inicia cuando a partir de ese boceto creamos esto que es el line art o el arte en línea. Y como les decía, es un contorno que siempre se trabaja en negro. Puede ser que en versiones finales ya no se quede en negro, pero siempre se inicia únicamente utilizando tinta negra. Y esto también en las versiones o en el proceso clásico mecánico también se ilustraba con tinta china incluso y era únicamente negro. Ahora les voy a mostrar la versión terminada de esta ilustración. Esta es la versión ya terminada y ya está colorizada, texturizada, iluminada, pero se dan cuenta todavía permanece el line art. El line art no se elimina, se queda en toda la ilustración y en este caso ya tenemos un line art colorizado. Aquí verán que ya no está en negro el line art, ya incluso toma algunos matices,
Algunas partes pueden quedar en negro, pero ya algunas partes del line art, de este contorno, ya están colorizadas. Entonces también veremos cómo colorizar el line art. Pero bueno, eso es una parte del proceso que se hace ya después. Les voy a mostrar otros ejemplos de trabajo de Brian Allen. Por ejemplo, aquí tenemos otro line art, otra ilustración. Esta es la versión en line art. Y si se dan cuenta, pues únicamente es negro. No se incluyen ni siquiera tonos de gris. No hay gris. Es únicamente negro y blanco negro sobre un fondo blanco. Ahora, la versión ya terminada de esta misma ilustración, pues puede o no cambiar el color del line art. En este caso me parece que no cambia, se queda en negro, pero bueno, eso es lo de menos y es una decisión ya de detalles y de gusto del ilustrador, pero sí, el line art se tiene que empezar en negro. Aquí ya tenemos la versión terminada. Les muestro otro ejemplo de ilustración de Brian Allen. Aquí tenemos el line art y, repito, es únicamente el contorno, los contornos que delimitan los distintos materiales que después se van a ilustrar. Entonces, antes de hacer cualquier tipo de colorización, en este proceso de cel shading para producir ilustraciones para cómic, para mangas, para personajes animados, lo que se hace es el line art en un inicio. Aquí tenemos la versión colorizada de esta misma ilustración. Y aquí podrán notar que el line art pues también se queda para el personaje negro y para el fondo ya también se colorizó. Estas especie de celdas amarillas, naranjas que hay atrás pues tienen también un borde, pero este borde ya está también colorizado y en su versión original pues estaban en negro. Eso es posible, es válido colorizar una parte del line art y dejar en negro otra, pero les repito, eso es algo que se decide ya hasta el final. En un inicio, todo el line art tiene que estar trabajado en negro. Bueno, les muestro ya para terminar algunas otras ilustraciones, también esta es de Brian Allen, y como verán, esta técnica nos puede llevar a ilustraciones muy interesantes, con mucho impacto, con mucha fuerza visual. Sin embargo, no son fotorrealistas, esto hay que recordarlo, no es una técnica que nos ayude a crear fotorrealismo. Y por fotorrealismo, obviamente, me refiero a una ilustración que ya simule la realidad, que parezca una fotografía. En este caso, no. Toda la ilustración de tipo line art y que tiene un line art, pues no simula la realidad porque, pues como todos sabemos, no estamos formados por contornos negros. Nosotros, las escenas y lo que vemos diariamente, pues no necesitan contornos para verse. Digamos que eso, pues lo hace completamente irreal, pero sí puede llegar a tener mucho impacto, a verse muy bien, como por ejemplo esta ilustración que le estoy mostrando aquí, pues tiene muchísimo impacto, mucha textura, mucho color, pero aún así es una técnica para cómic, una técnica para anime, una técnica para personajes, pero no es fotorrealista. No por eso deja de ser muy útil, muy impactante y generar ilustraciones de mucho impacto visual. Les muestro un acercamiento de esta ilustración, pues para que vean el detalle al que se puede llegar aquí. Aquí pueden notar detalle en textura, detalle en colores, en sombras, en luces. Entonces, pues aunque es una técnica fácil, entre comillas, de dominar, finalmente alcanzar algo que se vea realmente interesante y realmente impresionante como esto, pues lleva tiempo, lleva práctica también, pero sí se puede alcanzar con esta técnica. Les muestro otra ilustración de Brian Allen, pues también como verán, eh, esta técnica nos permite hacer ilustraciones de manera rápida también. Esta ilustración podría haber llevado 3, 4 horas, tampoco es mucho el tiempo que se le dedica a ilustraciones de este tipo con esta técnica, cuando se utiliza bien y correctamente, puede llevar a resultados muy interesantes en relativamente poco tiempo. Y como ustedes saben, en la industria de la animación y de la ilustración, el tiempo es oro y normalmente siempre todo se necesita para allá. Entonces, mientras más rápido podamos trabajar, mucho mejor va a ser, porque los tiempos en producción de este tipo de medios normalmente son muy limitados. Ya para terminar, les muestro otra imagen muy interesante. Aquí podrán ver
un line art muy bien hecho. Este es un line art muy interesante porque si se dieron cuenta a lo largo de los ejemplos que les mostré, el line art no es una línea continua, no es una línea pareja de un mismo grosor, es una línea que a veces cambia de grosor, se hace más gruesa, se hace más delgada, en algunas ocasiones tiene cierto carácter, puede que parezca rasgada, puede que parezca rota, en algunas ocasiones no necesariamente tiene que ser completamente continua, pero es muy importante que se realice de manera profesional porque eso es lo que le va a dar mucho carácter a la ilustración. En este caso, esta ilustración de esta chica pirata tiene un line art que, si se dan cuenta, cambia de tamaños, cambia de grosores, dependiendo la parte en que está siendo utilizado. Entonces vamos a ver que esa también es una técnica muy útil para hacer line art y pues además muy impactante también. Y bueno, pues aquí tienen ya un último ejemplo. En este caso también tienen un line art colorizado. Y otra vez pueden notar aquí muy fácilmente cómo el line art cambia de grosores. Hay zonas más delgadas, hay zonas más gruesas y eso pues le va a dar mucha riqueza a la ilustración. Entonces vamos a intentar siempre que nuestro line art tenga esta riqueza de grosores e incluso de trazos. El mismo trazo no necesariamente siempre es perfectamente, perfectamente recto, pulido, perfecto. A veces puede ser incluso un trazo relativamente accidentado y eso también le va a dar riqueza a nuestra ilustración. Entonces habrá que decidir qué tipo de line art necesita nuestra ilustración cuando ya estamos preparando el producto. Bueno, entonces ya una vez que revisamos algunas versiones de LineArt, vamos a hacer un ejercicio en donde, pues precisamente en este video vamos a producir un LineArt a partir de un boceto ya preseleccionado. Vamos a hacer nuestro LineArt y eventualmente pues vamos a continuar el proceso sobre este LineArt que vamos a crear el día de hoy, pues tendremos que continuar colorizando, texturizando, iluminando para hacer ya una ilustración completa, más o menos algo como lo que están viendo aquí. Muy sencillito, muy sencillo, porque pues va a ser nuestro primer intento para producir una ilustración basado ya en la técnica cel shading completa y generando nuestro propio line art. Entonces, pues no vamos a ser todavía muy ambiciosos, pero sí vamos a intentar que nos quede lo mejor posible, pues para poder seguir practicando nuestra destreza en estos temas. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar obviamente en Photoshop. Vamos a cambiarnos a Photoshop y para eso pues voy a moverme a nuestro escritorio. Entonces aquí estamos. Y vamos a entrar a Photoshop. Asegúrense por favor de tener ya lista su tableta, de tener preparada eh, su ambiente de trabajo, su espacio de trabajo listo, su teclado a la mano, ya sea su laptop o un teclado externo, tenerlo a la mano para seguir practicando nuestros atajos y ya prácticamente todo lo que hagamos al interior de nuestro canvas sea a través de atajos. Bueno, entonces estamos en Photoshop y vamos a empezar creando nuestro archivo. Primero que nada vamos a crear nuestro archivo de trabajo. Vamos a trabajar en formato carta a 300 dpi, en modo RGB a 8 bits por canal y vamos nuevamente a cambiar nuestro fondo a modo transparente. Y vamos a crear ahí nuestro archivo. Bueno, ahora vamos a recuperar lo que ya sabíamos hacer aquí, crear nuestra capa de fondo. Vamos a crear una capa de color sólido en color blanco y de esa manera se convierte nuestra capa inicial en una capa de color sólido que vamos a llamar fondo y vamos a bloquear. Todo lo que hagamos va a ser en una capa superior que estará encima de este fondo y esta va a ser nuestra capa de line art. Ok, ahora, ¿cuál es el boceto que vamos a trabajar para
para a partir de él crear nuestro line art. Les decía que es una ilustración muy sencillita, muy fácil de hacer. En realidad no es nada complicada y va a ser la misma para todos. Entonces, para eso vamos a entrar a nuestra página web del curso, sección Ilustración Digital, y vamos a descargar nuestro archivo en donde está el boceto que vamos a trabajar. Y eso lo van a encontrar en este link que está aquí, que dice del line art al cel shading. Entonces vamos a dar clic en esta liga para descargar un archivo compactado, y ese archivo compactado se los voy a mostrar aquí. Este es nuestro archivo compactado y es una ilustración muy sencilla de Winnie Pooh y el puerquito Piglet. Esta es la ilustración, bueno, el boceto más bien, perdón, el boceto sobre el que vamos a hacer nuestra ilustración. Se los muestro aquí más grande. Entonces, asegúrese de descargar este boceto porque lo vamos a utilizar para hacer el line art a partir de este dibujo a lápiz. Como les decía, normalmente los proyectos de line art parten de un boceto a lápiz. Este boceto puede ser que sea suyo o puede ser que sea de alguien más. En este caso es de alguien más, no nos interesa eso, pero obviamente si ustedes tienen un boceto a lápiz que quieran convertir en una ilustración ya trabajada, bueno, pues tendríamos que partir de un boceto. Ahora, noten que el boceto no es tampoco un dibujo terminado a lápiz, no es una ilustración al lápiz, es simplemente un boceto. ¿Cuáles son las características que debe tener un boceto para ser útil, para trabajarlo como base en un proyecto de ilustración de tipo cel shading? Bueno, pues básicamente nuestro boceto al lápiz tiene que tener resuelta toda la parte de la composición, toda la parte compositiva de nuestra ilustración tiene que estar resuelta desde el boceto. Esto quiere decir la posición, proporción, ubicación de los elementos que van a estar en la ilustración, incluyendo anatomía, eh, dimensiones y posiciones espaciales. Todo eso debe estar ya resuelto en el boceto. Sin embargo, ese boceto no tiene por qué estar ya perfectamente definido en cuanto a, por ejemplo, texturas, luces, tratamientos de los materiales, colores. Nada de eso está definido en el boceto. Todo eso lo definiremos nosotros en la ilustración, pero sí es muy importante que la parte compositiva esté resuelta desde el boceto. ¿Ok? Entonces, perspectivas, posiciones, ubicaciones espaciales, personajes, elementos, objetos, proporciones, anatomía, toda esa parte esté ya perfectamente resuelta desde el boceto. En este caso, pues eso es lo que tenemos. Tenemos ya la escena armada, tenemos los dos personajes, están ya dispuestos. Obviamente no tienen un fondo, ese fondo lo vamos a trabajar nosotros, pero eso tampoco es necesario para un boceto, no necesariamente debe tener un fondo. Puede tenerlo o no, pero si no lo tiene no hay problema. Lo que sí se darán cuenta que los personajes están ya trabajados en cuanto a sus proporciones, ubicación en el formato, dimensiones, posición en el espacio, y podríamos decir que incluso este boceto nos da una pista de cuál es la dirección de la luz. Podríamos incluso suponer que en esta ilustración, pues la dirección de la luz, y aquí lo notamos por un poquito de este sombreado a lápiz que está intuido en el boceto, pues la luz estaría viniendo de esta dirección. Pero incluso eso no sería necesario. Nosotros podríamos incluso decidir cambiar la dirección de la luz una vez que empezamos el proceso de ilustración y no necesariamente tendríamos que apegarnos a lo que diga el boceto, porque el boceto realmente no es una fuente confiable para decidir o determinar la ubicación de la luz. Eso es parte ya del proceso de ilustración, pero aquí incluso este bocetito nos da un poquito de una sugerencia de por dónde podría pegar la luz. Y aquí vemos esta zona más iluminada, las orejitas, esta parte de aquí, y obviamente pues vemos un área sombreada en contraposición a donde viene
la luz también vemos, por ejemplo, aquí un poquito de sombras de oclusión, aquí en la manita, vemos sombras de oclusión aquí abajo entre la manta y el piso. Eso está bien, qué bueno que lo tenga el boceto, pero incluso si no lo tuviera, nosotros podríamos ser capaces de determinar esta ubicación de las sombras partiendo de nuestra decisión de dónde proviene la luz. Entonces, si bien el boceto no lo tiene que decir, en nuestro caso, pues este bocetito ya más o menos nos da un indicio de por dónde podría estar colocada la luz. Bueno, entonces lo que vamos a hacer de inicio, porque de hecho hoy no vamos a trabajar toda esta parte de la luz, simplemente vamos a hacer el line art. Entonces vamos a arrastrar nuestro boceto a nuestro espacio ya en Photoshop y una vez que lo arrastren lo podremos soltar ahí y ya vamos a tener nuestra capa de boceto en nuestro archivo 300 dpi. Vamos a nombrarle boceto y ahí lo tenemos ya en nuestra primera capa. De hecho, si se dan cuenta, en mi caso puede ser que ustedes también, les eliminó su capa de line art. No importa, ahorita la volvemos a crear. Aquí lo importante es que tengan ya su boceto y su fondo. ¿Ok? Ahora, ya vamos a entrar ya al proceso como tal. ¿Cuál es la primera parte del proceso para preparar nuestro ambiente para desarrollar el line art? Bueno, lo primero, y esto aplica siempre que ustedes tengan un boceto sobre el cual están trabajando lo que va a ser un line art, es muy importante que su boceto se encuentre siempre en la capa de hasta arriba, es decir, que siempre esté hasta arriba de todo lo que están ustedes haciendo. De forma que si nosotros creamos aquí, bueno, voy a volver a crear esa capa que me eliminó. Si yo creo otra capa aquí, donde voy a hacer mi line art, esta capa tiene que estar en medio, entre el fondo y el boceto. Y de hecho, todo lo que hagamos lo vamos a colocar en medio entre el fondo y el boceto. En otras palabras, el fondo es nuestra capa nuestra última capa, la capa inferior, y la capa superior, la de hasta arriba, siempre va a ser nuestro boceto. Y nosotros vamos a ilustrar en medio. Todo lo que hagamos va a ser en medio. Ahora dirán, bueno, pues ¿cómo es posible? Si yo hago aquí cualquier trazo sobre el line art, no lo voy a ver porque el boceto está arriba y no me va a dejar verlo. ¿Están de acuerdo que si yo hago un trazo sobre esta capa, pues mientras el boceto esté prendido, yo no voy a poder ver mi line art? Bueno, eso se resuelve de la siguiente forma. Nuestro boceto, además de que siempre va a estar arriba, siempre va a estar en modo multiply. Vamos a cambiar nuestro boceto a modo multiply. Ese es un requerimiento para que nuestro boceto pueda estar en la capa superior y podamos ver lo que estamos haciendo abajo de él. Y obviamente, pues nuestro boceto es solo una guía, es una base sobre la cual vamos a estar trazando nuestros elementos. Por lo tanto, no necesitamos que se vea completamente, solo necesitamos, digamos, poderlo identificar. Entonces, lo que vamos a hacer es bajarle la opacidad más o menos a un 25-30% aquí. Entonces, recuérdenlo para todos sus bocetos que coloquen sobre los cuales van a trazar line art, ese boceto tiene que estar en la capa superior en modo multiply y con una opacidad del 30%. Ya que hagan esos cambios, incluso le pueden poner el candado para que no se vaya a mover, no vayan a pintar sobre él, no vayan a cambiarle el modo y básicamente vamos a trabajar entre dos capas bloqueadas. Ahora sí, lo que pintemos sobre nuestro line art se va a poder ver perfectamente porque nuestro boceto pues ya está en modo multiply y no nos va a estorbar. ¿Ok? Voy a crecer un poquito aquí para tener mayor vista. Entonces, bueno, este es nuestro boceto ya colocado sobre nuestro canvas y vamos a empezar ahora a producir el line art. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, obviamente sobre la capa de line art y vamos a utilizar nuestras brochas. Ahora, les decía, todo lo vamos a trabajar en negro.
Entonces cambiamos nuestro color a negro porque el line art siempre lo vamos a trabajar de inicio en color negro, aun cuando después pudiéramos colorizarlo. Entonces, ¿qué brocha vamos a usar? Bueno, aquí tienen dos opciones. Si seleccionan su herramienta de brocha, van a ver que pues podrían usar algunas de las brochas, bueno, nuestra brocha de Full Force, podrían usar esa brocha, un poquito más grande. Aquí, bueno, esta sería mi brocha tal cual. Pero pues como ya vimos, podríamos seleccionar grosores distintos para el line art. Entonces para eso necesitaríamos habilitar la detección o el cambio de grosor por presión en la parte superior y ahí pues ya tendríamos una brocha que cambia de grosor conforme hacemos el trazo. Esa es una opción, incluso podríamos darle un 15% de suavizado y pues tendríamos una brocha bastante útil para hacer nuestro line art. Les decía que esta es una opción que pueden usar o también pueden ir a la sección de brushes y aquí tenemos una brocha diseñada específicamente para hacer line art. En la sección de wet media van a encontrar dos brochas para line art. Classic Cartoonist y esta que se llama Inking Thick and Thin. Estas dos brochas son específicamente para hacer line art. Si no las tienen, no se preocupen, pueden usar la que les mencionaba anteriormente. Si ya las tienen porque vienen por default en Photoshop, entonces pues pueden seleccionar una de ellas. ¿Cómo funcionan? Pues si se dan cuenta son brochas un poquito más elaboradas, incluso van a cambiar, tienen una punta un poquito diferente y van a girar también respondiendo al ángulo de su lápiz. Entonces son brochas que también pueden usar. Y esta de aquí abajo, Classic Cartoonist, esta tiene un acabado como, digamos, como el efecto de tinta china sobre papel de algodón, papel absorbente. Entonces también pueden usarla y ver cuál les gusta más. Es un efecto que le da un poquito de carácter también a su ilustración. Y también se usa en algunos cómics de este tipo. Como prefieran, esas tres opciones tienen esas tres opciones. O si quieren seleccionar una de ellas y entrar a su panel de settings y ajustar algunos de esos ajustes, pues también lo pueden hacer. Eso no es imposible, pueden intentarlo y modificar su brocha, pero pues no hay gran cosa que modificar de inicio. La brocha como tal, estas que les menciono, pues la verdad es que están ya bastante bien configuradas para que ustedes trabajen, sobre todo estas dos, como ustedes quieran, pero si se les acomoda más usar su brocha Full Force simplemente con detección de presión y un poquito de smoothing, pues también es una brocha que les va a ser perfecta utilidad, como quieran. Pueden explorar las tres opciones y ver cuál es la que más les gusta. Yo voy a empezar usando esta de Inking Thick and Thin. Es una brocha que en lo personal me gusta mucho y pueden ver ustedes qué tanto se acomodan con ella. Ahora, ¿cuál es el proceso para hacer el line art? Realmente para eso nos va a servir el ejercicio que hicimos de las manzanitas. Bueno, pues de esto lo que se trata ahora es calcar, copiar los trazos que ya estaban en el boceto en una versión más limpia, más depurada y sobre la cual pues vamos a poder generar nuestro line art. Recuerden que para esto habíamos practicado el rotar el canvas para encontrar la mejor ubicación, la mejor posición de trazo y la mejor dirección de trazo. Y obviamente, pues aquí tendrán que ustedes encontrar el mejor acomodo y pueden empezar por donde quieran. Realmente no es como anteriormente, en donde se tenía que empezar de arriba para abajo para no ir colocando la mano sobre la tinta húmeda. Pues aquí ya no hay tinta húmeda, entonces podrán literalmente empezar de donde quieran. Y vamos a empezar simplemente por simular los trazos. Recuerden que aquí nuestro undo es básico para estar haciendo trazos y hasta que tengan un trazo que les guste, incluso pueden cambiar un poquito el grosor, pueden continuar. ¿Ok? Vamos entonces a empezar
nuestros trazos de line art. Ahí voy a darle un poquito de smoothing para que me ayude también aquí. Un 15%. Recuerden que no nos vamos a exceder en smoothing porque entonces nuestra brocha se puede alentar. Y si ahí está un poquito mejor. Entonces, pues una vez que tengan el trazo que les gusta, pues pueden continuar con otros. Esto es muy común, estar haciendo undus constantemente, rotando constantemente, porque estamos haciendo pues trazos que tienen que quedar bien. Y los pueden intentar tantas veces como intentaron los trazos de sus manzanitas. No se preocupen si en algún punto les sucede algo como esto, en donde a lo mejor, bueno, ya salió mi trazo, pero no quedó bien, no unió bien. Bueno, eso lo vamos a poder después depurar. Lo importante ahora es que pues hagan la mayoría de sus trazos de forma rápida, de forma segura, con un trazo consistente, un trazo rápido, así como hicimos las manzanitas. Si recordarán, les decía cuando hicimos las manzanitas que era importante que movieran todo su brazo, no solo la muñeca, para encontrar pues trazos y generar trazos que sean mucho más, que se vean con mejor carácter, más consistentes. No nos sirve de nada, recuerden, tratar de hacer esto así despacio, despacito y muy lentamente, porque el trazo se va a ver muy quebrado, muy cortado, muy accidentado. No, tenemos que hacerlo rápido de un solo trazo y obviamente ustedes pueden ir decidiendo engrosar, además de generar más presión para hacer trazos un poquito más gruesos y así tener variedad en su line art, variedad de grosor, sobre todo en áreas que consideren, bueno, esto debería ir un poquito más grueso. Entonces ahí tenemos la posibilidad de aumentar la presión o incluso aumentar el tamaño de nuestra brocha para tener ese efecto de un line art de distintos grosores. Entonces vamos a seguir trazando todos los elementos de nuestro boceto en trazos consistentes, en trazos rápidos, en trazos seguros y de distintos grosores. No es necesario que absolutamente todas las líneas las tracen. Por ejemplo, aquí yo tengo unas líneas que pues probablemente no necesito trazar. O si quiero trazar, pues van a ser nada más líneas mucho más delgaditas. Acá. Porque finalmente, pues más bien son cambios en la luminosidad de la sección, no tanto son líneas que definan bordes o fronteras entre materiales. Esas son las líneas del line art más importantes, las que definen bordes o las fronteras entre materiales. Por ejemplo, recuerden que por material entendemos distintas superficies. Aquí tengo una superficie que es la manta y otra superficie que es la carita del puerquito. Entonces son superficies diferentes y por lo tanto ahí esa línea que funciona de frontera entre ellas, pues es una línea importante de line art. Ok, pero algunos de los pliegues aquí internos de la misma manta, pues no son superficies o no son fronteras entre superficies, entonces no necesariamente tengo que trazarlas. Podemos hacer algunas para ayudarnos después en el trabajo de sombreado e iluminación a darle un poquito más de fuerza a esta zona, pero ustedes ya decidirán si las trazan o no. Aquí sí tenemos una línea que es más importante, e incluso esta de aquí, pues todavía más porque es frontera entre dos materiales. Entonces vean que el trazo siempre debe ser rápido y no siempre va a salirnos a la primera. No se preocupen si les falta definir uniones, eso lo vamos a pulir una vez que terminemos ya todo el trazado principal, digamos. Entonces, importante
que en este momento pues simplemente chequen que sus trazos son consistentes, se ven seguros, son rápidos. Cuando sus trazos son rápidos, probablemente van a ser más suaves, van a verse mejor que si intentan el trazo lento o pausado. Si se dan cuenta, es muy importante que estén constantemente rotando para encontrar la mejor posición de trazo. Y cambiando también constantemente el grosor de su brocha para aquellos trazos que consideran van a necesitar que sean un poquito más dominantes. Rotamos, si algo no nos gusta o no nos sale, rotamos, buscamos otra posición hasta que encontremos un trazo que nos guste. Y verán que eventualmente no va a ser indispensable que sus trazos de line art sigan a la perfección a su boceto. Así como las manzanitas, bueno, en algunas ocasiones podíamos salirnos un poquito. Van a ver que de repente harán trazos que hasta dirán, bueno, este se ve mejor que como estaba el trazo del boceto, pues entonces en ese momento dejan su propio trazo y se olvidan del boceto. El boceto finalmente solo va a ser nuestra referencia, pero el trazo final pues va a ser el que ustedes elaboren con su broche ya la versión entintada. Entonces, ese es el trazo importante, el trazo de su boceto, no es el que necesariamente tiene que quedarse. Aquí, por ejemplo, pues mi boceto no me lo indica, pero siento que necesitamos una revisión del trazo anterior porque ya no logramos unir esta parte de aquí. Probablemente necesito subir un poquito más subir la colchita. Entonces voy a cambiarme a mi goma. Y esto lo hago pues porque ya estoy aquí. Voy a borrar este trazo anterior que había hecho y lo voy a repetir. Ya ahora entendiendo que pues necesito unir y que se toquen aquí las dos manitas antes de bajar la parte inferior de la manta. Más o menos así. Y quizás un poco más grueso porque este trazo es un trazo que les decía es de frontera y pues es importante que quede bien terminado. Ahí. Entonces continuamos con el resto de los trazos. Y rotando, constantemente rotando para encontrar su mejor posición. Ok, ahí estamos. Mientras más trazos puedan hacer en un solo movimiento, mejor. Porque su trazo va a tener más carácter, se va a ver más seguro, aunque a lo mejor sea más difícil lograrlo. Estamos.
traten de ir interpretando las formas también. En este caso, interpretando cómo se desdobla la manta, cuáles son esos pliegues y por qué existen esos pliegues, cuál es la lógica de que existan esos pliegues. Y van a ver que eso les va a ayudar a entender mejor cómo se comporta el material. Los trazos quizás así mucho más sutiles pueden ir estas líneas porque finalmente solo nos están ayudando, nos van a ayudar a entender los dobleces de la mantita, pero no necesariamente son parte de un contorno, de un borde. Vamos ahora a hacer un poquito de aquí de la cara. Y aquí va a haber rasgos que obviamente pues, son mucho más importantes, que queden más bueno, similares al boceto, porque pues como saben los rostros siempre son la parte en donde se define más la personalidad del personaje. Entonces pues vamos a intentar que nos queden lo mejor posible. Aquí estoy haciendo este ojito con una curvatura más amplia o más corta del ojito. Puede ser que nuestro personaje se vea que está enojado, que está más despierto de lo que parece. Entonces, en realidad, eh, pues estos trazos son importantes porque determinan en muchos casos la personalidad de nuestro personaje. ¿Ok? Y bueno, pues ya vamos a terminar aquí con Pooh. Hay trazos que pueden ser difíciles porque empiezan muy delgaditos, rápidamente se hacen muy gruesos y otra vez se hacen delgaditos. No se preocupen mucho, pueden después retocar o revisar con su goma para que ese trazo les quede como lo necesitan. Te lo voy a dejar así y vamos a regresar después a la parte de pulido del line art en donde lo podemos corregir. Vamos a terminar ahorita el trazo base. Terminar aquí la nariz, sí la vamos a rellenar. Ahí. Y también los ojitos. Los vamos a rellenar. Obviamente lo que rellenemos en nuestro line art ya no se va a sombrear ni se va a colorizar. Bueno, se puede colorizar si colorizamos el line art, pero no se va a poder texturizar, sombrear, porque es parte de este line art, el borde. Bueno, entonces vean, ya que tenemos nuestra primera versión de line art, aquí, vamos ahora
a pasar a la etapa de depuración del line art. Esta etapa es bien importante que la realicemos, porque si lo dejamos así, pues nuestro line art va a tener todavía muchos detalles, muchos errores que hay que limpiar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues nos vamos a la capa de boceto y la ocultamos para ver únicamente nuestro line art. Ahora, ya que estamos en el line art, nos vamos a acercar mucho más de la instancia donde trazamos, porque aquí es en donde van a ir apareciendo todos los detalles y errorcitos que pudo tener nuestro line art. Entonces, ahora vamos a pasar a una brocha full force, una brocha 1. Regresamos a nuestra capa de line art y con esta brocha y su equivalente goma, vamos a ir depurando el line art. Entonces, sus dedos de su mano libre sobre B y sobre E para ir depurando. Entonces, por ejemplo, aquí B y voy a cerrar perfectamente estos detalles del line art. Aquí, si quieren, incluso pueden endurecer todavía más su brocha para que no les quede efecto de suavizado. Y luego con E pueden ir borrando esos excedentes, creando mejor los picos o los filos, sobre todo en sus uniones. Entonces vamos a ir moviéndonos a lo largo de todo nuestro line art para, ya sea con goma o con brocha, ir reparando o corrigiendo. Aquí pueden decidir, bueno, aquí quiero un acabado redondo para este elemento. Aquí voy a suavizar más esta parte. Muchas veces las brochas dejan una especie de gota al final del trazo y ese trazo, esa gotita que queda, como por ejemplo aquí, pues se ve un poco extraña, entonces podemos depurar mejor el final de nuestro trazo para que parezca más una puntita. Y eso lo van a ver que sucede pues, en muchos trazos, en muchas ocasiones. Y les decía, bueno, aquí por ejemplo, estoy depurando esta parte de la cejita para que ya se vea pues, mejor a cómo estaba mi trazo original. Y perdón, seguir cerrando todos los trazos de line art que no quedaron perfectamente cerrados y borrando esas imperfecciones que no nos gustan. Pero esto solo se va a notar cuando se acerque. Entonces cambio casi imperceptible, cambio entre goma y brocha, cambio entre goma y brocha y obviamente R para rotar, barra para mover y otra vez goma y brocha, barra, goma. En algunas ocasiones, por ejemplo aquí quiero borrar al interior, pues necesito habilitar el tamaño de mi goma por presión para poder borrar de manera más fina aquí al interior. Cuando necesito hacer esos borrados finos. Entonces, bueno, otra vez este es un proceso de paciencia. A lo mejor cuando hicieron su line art les pareció que quedó perfecto y cuando lo ven de cerca, ay, aquí tuve muchos errores. Pues es normal, así se ve ya una vez que hacemos un acercamiento. Esto también les puede suceder, vean, aquí una línea pues excedió el límite que tenía que llegar, bueno, pues la depuramos. Estas gotitas que les decía, o conexiones incompletas, que ahora sí podemos depurar de manera mucho más adecuada. Esta ceja que necesitábamos hacerla en puntita, pues aquí la depuramos.
Y bueno, ese es el proceso de depuración del line art. Les puede llevar un buen tiempo estar revisando, pero pues ustedes irán notando cómo se va viendo mejor la parte que ya está depurada de la parte que no. Habrá zonas en donde, bueno, pues no haya mucho que depurar y habrá otras que sí tengan muchos detallitos que depurar. Va a depender de la precisión en el trazo inicial, pero independientemente siempre va a haber algo que depurar. Entonces, bueno, no se impacienten. Esta parte es muy importante porque va a depender de la calidad de nuestro line art, va a depender de qué tan depurado esté, qué tanto detalle le podamos corregir, qué tan fino sea nuestro line art. Les repito, hay áreas enteras en los procesos de producción que están dedicadas únicamente a la creación de line art. De hecho, hay especialistas en desarrollo de line art y nada más a eso se dedican, ni siquiera colorizan, ni siquiera hacen textura ni nada, solo se dedican a hacer line art. Y en verdad este line art que estamos haciendo para este Winnie Pooh, pues no es un line art muy complejo, es un line art relativamente sencillo. Pero pues mientras más complejo y elaborado sea nuestro line art, pues más cuidado hay que tener en que salga bien, en que todos los trazos estén bien generados, no tengamos errores de conexiones incompletas, de puntas mal terminadas. Pues como ven, este es un juego de estarse moviendo constantemente entre goma y brocha. Si ustedes eligieran una brocha, digamos, más accidentada, como las que les mostraba por aquí, este tipo de brocha, pues obviamente ahí no se trata de pulir esto, no se trata de tratar de borrar esto para que quede parejito. Bueno, pues entonces le quitamos todo el carácter que le estaba imprimiendo la brocha anterior. Entonces, obviamente, el tipo de brocha que seleccionamos, pues va también a definir qué es lo que vamos a depurar. En este caso yo selecciono una brocha más bien fina, más de trazo recto, de trazo suave y que no incluía esa parte de textura o de, bueno, semitextura que tiene esa brocha y por lo tanto pues eso no lo vamos a depurar. Le quitaríamos todo el carácter a la brocha que usamos. Entonces, ojo, aquí lo que estamos haciendo es corregir más bien errores en el trazo, no tanto modificando el carácter del trazo original. Ya, regreso a mi brocha 1. Entonces, bueno, es importante pasar por todas las líneas, que no se nos vaya a ir ninguna. Para depurarla. Seguimos depurando, seguimos depurando. Va a haber zonas que a lo mejor digan, pues así me gusta, se ve bien este trazo de línea final, tampoco lo queremos
tan pulido, y habrá ocasiones en que digan, no, pues si esto fue un error. Por ejemplo, aquí claramente esto no tiene por qué rebasar, entonces se corta aquí. Pero a lo mejor dicen, bueno, me gusta cómo se ve esta punta, el terminado de esta punta. Bueno, pues así la dejan. Pero sí, todo aquello que sea claramente un error en el trazo, pues hay que depurarlo. Es muy importante que hagan esto en acercamiento, porque ahí es en donde se notan los errorcitos de line art, que a veces pueden ser mínimos, pero ahí van a estar, y si los detectamos los podemos corregir. Váyanse completamente acostumbrando a todo seleccionarlo del teclado. Si se dan cuenta, estoy tratando de, en lo menos posible, ir a la barra de herramientas, cambiar por medios de ventanas, todos los cambios de herramientas, tratar ya de hacerlos desde el teclado para no quitar la atención de su, de su canvas. Si tienen una Wacom, sabrán que las plumillas de la Wacom tienen en la parte de atrás, digamos, un botón que funciona como goma. Pues si se dan cuenta, en ningún momento vamos a perder el tiempo dándole vuelta a la pluma para ir a la goma. Simplemente hacemos un cambio en el teclado de B a E y ya tenemos nuestra goma. Entonces, eso, aunque puede ser una ventaja de las plumas Wacom, en la práctica pues no lo vamos a usar prácticamente nunca. Bueno, pues ya creo que estoy por terminar aquí. Y sí, siempre hay detallitos que se nos pasan en la primera revisión. Entonces hay que regresar a ellos después, una revisión completa de todo nuestro line art para pues encontrar todo lo que pudiera corregirse. O incluso de repente aquí pueden encontrar una línea que ya cuando la ven de cerca no les gustó y la pueden volver a hacer. De plano la borran y la vuelven a hacer. No hay, no hay problema. Eh, si no, pues es únicamente depurar sus líneas. Sean lo más exigentes que puedan con su propio line art, porque lo peor que les puede pasar es que alguien les señale el error de su line art o alguna inconsistencia, algún defecto en su line art, pues no les va a caer muy bien. Y pues básicamente la implicación es que pues no crearon su line art con cuidado.
Entonces no permitan que nadie les diga, mira, aquí tuviste un error en tu line art. No, que su line art esté lo más depurado posible para que pues, nadie les pueda decir o encontrar un error. Bueno, ese es el proceso de line art. Obviamente, mucho del line art y de los distintos estilos de line art, pues tendrán que ver con la brocha que utilicen y también con sus preferencia personal. Si a lo mejor les gusta más un line art más, más fuerte, con más carácter, pues harán un line art con línea más gruesa. Si prefieren un line art más fino, más delicado, pues quizás su line art sea de línea más delgada, pero va a depender de ustedes, de su gusto y de la ilustración que estén haciendo. Habrá ilustraciones que se presten a line arts más delicados y otros que se presten a line arts más fuertes, más vistosos, pero en realidad la técnica que ustedes utilicen para hacer el line art pues es la misma. Ya lo demás es estilo y selección de brocha. Entonces, una vez que terminen, vamos a guardar nuestro line art o nuestro archivo completo, porque obviamente vamos a continuar desarrollando los flats para nuestra siguiente sesión, para toda esta escena y poder ya poco a poco ir armando un ejercicio completo. Entonces vamos a llamar pu, lo voy a guardar aquí en mi escritorio, que por cierto esto que hice pues no se los recomiendo. Quizás debía haber hecho este proceso de guardado pues mucho antes de este momento para evitar que si llegara a haber perdido mi archivo, pues no hubiera tenido que repetir todo. Entonces, acostúmbrense, como les había dicho, a estar guardando consistentemente con comando S. Pero bueno, aquí afortunadamente no hubo problema, ya lo tenemos guardado, por lo menos esta primera versión. Y a partir de aquí podemos seguir depurando. Si hay algo que todavía quieren corregir, y siempre van a encontrar algo que corregir. La verdad es que un line art perfecto, pues solo los especialistas y los más famosos entintadores pues lo van a hacer, pero se lleva mucho tiempo y muchísima práctica, entonces no se desesperen si siguen encontrándole detallitos a su line art. Es normal. Quiere decir que están desarrollando un buen ojo clínico para encontrar errores. Eh, y siempre que encuentren algo que quieran corregir, pues dense un segundito para corregirlo y ser muy obsesivos con su line art, porque a mejor calidad de line art, mucho mayor será el impacto que tenga su ilustración. Incluso pueden intentar varias versiones de line art a ver cuál es la que finalmente más les gustó, con distintas brochas, con distintos grosores, y de esa manera tener la opción de elegir el line art que más les gustó de dos o tres que hayan hecho. Obviamente, si es una ilustración muy complicada, pues más bien tendrán que decirlo desde antes y ya confiar en que les va a quedar bien, les está quedando bien. Ahora sí, comando S para seguir guardando y de esta manera depurar, depurar, depurar hasta que tengan un line art con el que se sientan otra vez ya contentos, a gusto, satisfechos, que lo vean mucho más depurado, limpio. Eh, Todos los trazos que consideran que hubiera que cambiar, pues cámbienlos. Y ya una vez que tengan esto, pues vamos a continuar en nuestra siguiente sesión haciendo, les decía, flats, bases y eventualmente pues el cel shading, texturas y acabados. Bueno, pues entonces con esto voy a dejar hasta aquí nuestro primer ejercicio de line art. Cerramos archivos y regresamos aquí, pues ya nada más para recordarles, no se trasen con sus videos, espero que estén al día y sobre todo en esta en esta serie de videos que viene a continuación, porque cada uno va a ser una continuación del mismo ejercicio de Winnie Pooh, vamos a retomar donde nos habíamos quedado y vamos a continuar con la siguiente parte del workflow, del proceso, hasta ya terminar esta ilustración de Winnie Pooh y
Y pues sobre la marcha, pues obviamente necesitamos que lo anterior ya se haya hecho para poder continuar desde donde nos quedamos. Entonces, traten de ir al día con sus videos, no se atrasen y de esa forma pues van a estar siempre al corriente con lo que estamos haciendo. Ok, bueno, pues entonces recuerden que tienen la posibilidad de contactarme para dudas, preguntas, algo no les salió en hora de clase. Estoy disponible prácticamente en tiempo real y fuera de hora de clase me pueden dejar sus preguntas y trataré de contestarles lo más pronto posible. Ha sucedido que cuando les contesto, pues ya resolvieron ustedes mismos, ya encontraron la solución y pues qué mejor que ya no necesitaron más apoyo. Pero si necesitan cualquier cosa, no duden en preguntarme y pues intentaré lo más pronto posible responderles para no detenerlos en su proceso. Bueno, pues muchas gracias por su atención en esta sesión. Cuídense mucho y nos estamos viendo en nuestro siguiente video.